Bueno, una de las actividades todavía bastante limitadas dentro del laboratorio es justamente el estudio de todo lo que significa. ¿Aló? Vigilen su audio, por favor. Una de las limitaciones que tenemos todavía es con respecto a esto, ¿no? El manejo de estas sustancias se le hacen definitivamente por emergencia y también en muchos de los capítulos son a nivel psiquiátrico. Y ya después vamos a comentar algunas cosas con respecto a esto. Pero la toxicología es un capítulo muy grande. Solamente voy a tocar algunas cosas nomás importantes, algunas cosas que puedan ayudarnos también a nosotros a tener este panorama, ¿no?, de lo que significa el laboratorio y la toxicología. Hay multitud de definiciones que nos ponen pues ahí delante para establecer a veces criterios, ¿no? Pero a veces las tipos de definiciones a veces nos quedan cortos, ¿no? Porque acá está hablando no solamente de aspectos físicos, sino también de todo lo que son aspectos también del huésped, ¿no? Y eso tiene que ver con muchos aspectos también de adherencia, tolerancia, ¿no?, con respecto a eso. La intoxicación tiene podríamos decir, dos atributos: no intencional e intencional. Y definitivamente dentro de eso, como le digo, todas estas situaciones se maneja un gran porcentaje también, no solamente a nivel médico, no solamente a nivel de medicina interna, sino también en psiquiatría. Y acá vemos nosotros algunas manifestaciones, se puede decir, cuando esta intoxicación se hace de manera no intencional, ¿no?, accidental, laboral, etcétera, y también intencional. Muchos de estos productos también se utilizan para el suicidio. Y esto solamente lo muestro para que usted lo vea con tranquilidad acerca de la toxina, toxicidad, la dosis. Mucho tiene que ver no solamente con la parte química, sino también la parte micrológica. Mucho va a depender de eso, ¿no? La dosis infectante, no se puede decir el término, igual que la dosis terapéutica, la dosis efecto, y eso son cosas que dentro de la epidemiología tenemos que conocerla también. Por ahí también situaciones que son de agudez, subaguda y también las crónicas, ¿no? Y esto también muchas veces, estas crónicas son por acumulación de componentes. Ahora, en nuestro medio, ¿cuáles son las frecuencias que se utilizan y que nosotros también tenemos que, como le digo, atenderlos, ¿no? Porque eso se atiende de manera frecuente en emergencia. Dentro de las drogas legales, entre comillas, porque en algunos lugares también hablan del café y del té también conmigo. Dentro de estos tenemos nosotros la frecuencia que usamos acá en el Perú, que esta es una situación, es el alcohol y el tabaco. Y dentro de las drogas ilegales frecuentes, la marihuana, la cocaína y el terocal son los que más frecuentemente se están utilizando en nuestro medio. Y acá le he puesto un cuadro de una revista peruana, no, peruana, ya las he cambiado, pero acá hay una cosa que es prevalencia de drogas en ciudades. Y uno se pone a ver, todos manifiestan de que el Cusco es una de las principales ciudades, y eso por el gran turismo. Luego Lima, Tingo María y el resto. Ahora, acá la ciudad, acá estamos hablando de las drogas, esta es la marihuana, esta es la cocaína, lo que más se usa en el Cusco.
Las cocaínas, donde más se usa es en Lima, y Quito, Tingo María. Se dan cuenta, a veces Tingo María está a la tercera parte de lo que significa el uso de marihuana y la droga química. Acá hay un cuadro también que nos refleja acerca de ese consumo de droga en nuestro patio, ¿no? Hasta el 2013, y parece mentira, a veces no hay datos tan frescos, ¿no? Los datos que a veces he conseguido hasta el 2015. Estoy tratando de conseguir hasta el 2017, pero a veces las estadísticas no son tan buenas en nuestros medios. Dentro de las situaciones también de manejo de las drogas ilegales, como está la cocaína, marihuana, otros elementos, ustedes ven ahí el ascenso. En algunos casi se ha duplicado, pero de todas maneras vemos nosotros ahí un porcentaje grande. Y esto también lo muestra nuevamente, ¿no? El área de la selva también está dentro de eso. Y el porcentaje, ¿no?, de uso o abuso que se refiere a estas drogas. Este es nuestro medio. Ahora, ¿qué vamos a ver? Dentro de eso, quizás porciones muy cortas, ¿no?, acerca de qué podemos nosotros cuidarnos, sobre todo ustedes, cuando lleguen pacientes. Oye, estos llegan. En el hospital nuestro hace cuestión de 2 meses llegó un paciente por medicamento y algunos el uso excesivo de paracetamol. Parece mentira, pero sucede. A nadie le gusta el dolor. Ese es el gran problema. ¿Qué hay con el paracetamol? Un vasito menofén. Es un medicamento que tiene muchos años de uso. Buen analgésico, antipirético, y el problema es que de uso comercial libre. Hasta en la televisión lo recrean, ¿no? Hasta en la televisión lo recrean. Y esto definitivamente ha llevado a esta sobredosis, que muchas veces son accidentales, ¿eh? En algunas consideraciones también han sido intencionales. Nosotros ya en el hospital hemos tenido ya varios casos por eso, ¿no?, por intento de suicidio. Parece mentira, pero sucede. Y uno de los países donde más suicidios se llevan a cabo por paracetamol es en el Reino Unido. Son los factores de riesgo, ¿no?, para que suceda esto. Unos que son inductores del citocromo P450, ¿no? O sea, el uso de estos medicamentos son factores para que haya un mayor riesgo. El que está usando estos medicamentos, ustedes lo conocen mejor que yo. Compiten con conjugación la morfina, estrógenos, prednisona, que se está usando también igual que la dexametasona, ¿sí? Y seriopanadol más esto es un factor de riesgo. Y todos los mecanismos que van a causar depresión y usan, ¿no? O sea, ahorita no tenemos buena nutrición, pacientes que están comprometidos, inmunocomprometidos, o que también tienen un compromiso páncreas y aparato respiratorio, ¿no es cierto? Y ustedes se dan cuenta, aparato respiratorio actualmente, y muchos de los incentivos que se da es que se use paracetamol en la actualidad. Es una de las cosas que vemos que son factores de riesgo. Y definitivamente también el alcohol, ¿ok? Entonces, esto de acá va a significar también un mayor riesgo, a pesar de las dosis puede ser límite, que esto sea factores de riesgo para que haya una intoxicación. Este es un cuadro que lo he llenado un poco, aunque parece malo, pero creo que resume todo. ¿De dónde empieza el paracetamol? La fenacetina. En el plasma se ocupa más o menos ahí la concentración entre 30 a 60 minutos la hora, prácticamente. Tiene una vida media de 2 horas. ¿Y qué es lo que pasa? El hígado, si está en buena situación, va a utilizar el glutatión para poder
realizar todo el metabolismo de este componente. Y ahí vemos nosotros sulfatación, etc. Pero cuando rebose la cantidad, el glutatión, igual que el grupo sulfidrilo, se suspende. Entonces aparece, ¿no?, la oxidación. Hay una acumulación y esto definitivamente origina este producto que es tóxico, la benzoquinoinamina. Y esto definitivamente va a dar lugar a acumulación de ácidos libres, radicales, y juntamente con este componente, es el P450, van a ser acumulativos, y esto va a ocasionar la necrosis centronuclear aproximadamente a las 12 horas. Entonces, es lo que sucede. Por eso es que es importante que este hígado esté en buena situación, ¿no es cierto?, para compensar las cosas. Y acá he puesto, tratando de resumir, las dosis tóxicas, ¿no es cierto?, las dosis tóxicas tanto en niños como en adultos. Y sin embargo hay personas que a veces toman Panadol, 2 o 3 porque quieren que bajar la fiebre, dice me duele, etc. Y a veces lo toman más días de lo que nosotros recomendamos. ¿Cuáles son las fases? Es que eso nos ayuda a nosotros también, a ustedes, a solicitar. Dentro de las 24 horas va a haber cierta sintomatología, pero una cosa es importante, ¿no?, que es el término del ácido básico. Entonces, en este momento, cuando uno está tratando, lógicamente, a veces uno dice, no, pero si está tomando, son pastillas, hay que hacer lavado. Bueno, es un asunto de tratamiento, o hacer lavado, etcétera, tratamiento. Pero en este lapso, donde haya sintomatología, etcétera, ¿qué es lo que se debe pedir? Un hemograma y haga. Porque va a haber, disculpe, va a haber compromiso respiratorio. Cuando pasan ya las 24 horas y ya se manifiesta un mayor daño, hay citólisis, hay aumento de la transaminasa, va a haber colestasis también, etcétera, y el tiempo de protombina también va. Y hay un compromiso también que llega al riñón, porque este P450, esta enzima, también se acumula y hace daño también al riñón, no solamente en este caso al hígado, principalmente. Por eso que vemos nosotros que hay un compromiso. Y también participa esto. Va a haber una insuficiencia renal aguda por necrosis celular y manifestaciones también de orina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se debe pedir en este momento, que ya pasan las 24 horas, donde ya hay compromiso hepático y renal? Pruebas hepáticas, lógico. El tiempo de protombina para hacer eso. Examen de orina, la amilasa, porque va a haber un correspondiente también problema con el páncreas, y la creatinina, ¿no? Y cuando se refiere a esto, mayor de 2, ya está entrando en un estado grave. En la fase 3, donde ya se ve implantación de la encefalopatía, y hay un compromiso inclusive que puede determinar ya un CID, unos problemas también cardíacos, etcétera. De todas maneras hay que hacer esta prueba, y todas las pruebas basales. Tenemos otros, glucosa, urea, porque todo eso va, si afecta el hígado, va a haber hipoglicemia, un sinnúmero de elementos. ¿Ok? Y la fase 4, si es que sobreviven, se manifiesta, que eso pasa ya entre 2 y 4 semanas, más de esto, va a haber un periodo de recuperación y las van a entrar a sus límites normales. Transaminasa, etcétera, la amilasa y el resto de los componentes. Lo que se debe hacer para hacer el diagnóstico de una intoxicación por paracetamol es determinar en una orina de 2 horas que se encuentra también paracetamol igual en plasma. O sea, ¿qué debo hacer yo para hacer el diagnóstico de intoxicación? Aparte de todas las situaciones clínicas, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Encontrar el paracetamol. Entonces lo encontramos en una orina de 2 horas, una recolección de 2 horas, o en sangre. Esas son las dos
indicaciones finales para hacer el diagnóstico de intoxicación por paracetamol. En orina, de 2 horas, o en... ¿Qué hay con otro componente que también es bastante frecuente y también se ha visto, se va en el hospital, se observa? A veces le digo que ha sucedido con pacientes que han tomado esto, hasta síndromes para compartimentales que llaman, ¿no? Un sinnúmero de problemas, en serio, tremendos, pero ya es una situación clínica. Igual, acetil salicílico, aspirina, nosotros tenemos que es un analgésico, no esteroideo, que también está relacionado a los AINES, ¿no? Porque lo menciona como un derivado también de los AINES. Pero estamos dejando aparte por lo que de uso muy frecuente más que el resto, ¿no? Antipirético, antiinflamatorio, antiagregante. El asunto que este asunto también puede haber sus compromisos de inconveniencia, ¿no? Incremento de sangrado, de mucho cuidado, desacopla de fracción oxidativa y altera el equilibrio ácido-base. A dosis alta también son úricos hipoglucemiante. Y hay una absorción del tubo digestivo que va al plasma más o menos a las 2 horas. Y una de las cosas interesantes de este componente es que va prácticamente a todos los elementos y todas las cavidades y todos los líquidos biológicos. Pasa todo ello, hasta la leche materna. Por esa razón de que cuando hay una situación de exceso y es una mujer que lacta, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este producto tiene una particularidad también, es su excreción por la orina, tiene lesiones en la orina y en el, como ese componente el 75%, como salicílico el 10%, como gentísico el 1%. Y esto va a depender del pH de la orina. Si es ácido, la orina va a permitir que se elimine, pues, si es alcalina, va a eliminar el 85% de su componente. Ahora, por esa razón que el riñón debe estar en buena función, ¿no es cierto? Entonces, si el riñón también está en función, esto va a ser acumulativo, porque no va a poder eliminar los excesos de este producto, ya que está degradado, ¿no? Entonces también es otro inconveniente para la intoxicación. Entonces no solamente lo que ingresa, sino también las dos que son importantes, el pulmón y el riñón, si no están en buenas condiciones, definitivamente también pueden tener problemas de que se acumule y la intoxicación sea mucho más grave. Y acá ven ustedes la cantidad de dosificación, ¿no? Si es una cosa aguda, moderada, y vemos nosotros las cantidades también. ¿Y cuáles son los componentes que puede generalmente? ¿Se dan cuenta? Alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, estamos hablando del riñón. Y esto va a contribuir también a la acumulación de ciertos componentes ácidos, también igual. Va a provocar también un edema pulmonar, va a provocar también problemas de tipo mental, convulsiones, hemorragia, es típica porque es un irritante gástrico. Luego falla hepática. Y esto porque el gran consumo que se hay, definitivamente se toma hasta para una simple dolor de cabeza, ¿no? Yo los he visto tomar a veces bastante frecuente. Y si, como le digo, el riñón no está funcionando bien, definitivamente es un problema también de intoxicación. Ahora, ¿qué se debe hacer para determinar de que este componente, o sea, el ácido acetil salicílico, es el causante de esta patología? Hay varias pruebas que se utilizan. Hay una reacción de cloruro férrico,
que presentan realmente una coloración para determinar que está ahí. Es evidente en orina. El AGA, porque definitivamente esto va a permitir también ver la situación del pulmón, donde va a haber problemas respiratorios y también el riñón para la situación metabólica. Pero esto nos dice de manera cualitativa, ¿no? Pero el que nos confirma el diagnóstico definitivamente de que si ha habido una intoxicación por el ácido acetil salicílico es el observar la salicilemia. Significa confirmar el diagnóstico en la sangre. Y acá está. Y esto se hace pues se puede utilizar también pruebas inmunocromatográficas como cualitativo también, pero se realiza con otras pruebas más especiales. Y ahí ven ustedes, si estos son los reportes de salicilemia en sangre, ¿no? O sea, acetil salicílico en sangre. Cuando vemos nosotros esta cantidad, estamos hablando de una intoxicación leve. Cuando vemos estas cantidades, estamos haciendo una intoxicación grave, pero la letal es mayor de 900 miligramos por litro, en términos. Ahora, como también hay problemas, cetoacidosis, hiperglicemia, puede confundirse definitivamente como cuadro de una diabetes descompensada, se debe pedir todo esto para el diagnóstico de la intoxicación, ¿no? Hemograma, urea, creatinina, ver la situación renal, porque recuerden que da problemas metabólicos, ¿no? Acidosis metabólica, glucosa, por estas incongruencias que tienen también. El examen de orina, porque definitivamente iba a haber los elementos también que eliminar, como hemos visto antes ya, acerca si es el pH alcalino o ácido. El AGA, podemos que ver también la normalidad del aparato respiratorio. Las pruebas hepáticas, porque esto tiene que ser metabolizado. Téveno, porque provoca hemorragia digestiva. Y el diagnóstico final es la salicilemia, el diagnóstico de concentraciones del ácido salicílico en sangre. Como les decía, los AINES también tiene que ver con el ácido salicílico. Esos son los nesteroideos, ¿no? Se utiliza para todo esto. Ustedes tienen ahí la mayoría de cosas, ibuprofeno, endometacina, lo que utilizan mucho para el dolor, ¿no es cierto? Antiinflamatorio, el naproxeno. Y lo último, el Celecoxib, ¿no? Los médicos dicen que es un inhibidor de la COX. Entonces, este es uno que se está usando por ser algo protector al aparato digestivo. Y estas son algunas condiciones que va a llevar a cabo también el problema de utilizar estos AINES, ¿no? Hay hipersensibilidad, este es uno de ellos. Puede haber esas manifestaciones también, hematológicas, gastrointestinales, renales, cardiovasculares, etc. Y cuando hay una gravedad también igual, ¿no? Y generalmente, ¿no? El problema a veces, le digo, no, lo que se está viendo últimamente son las mezclas. O sea, lo usan todo, la mezcla lo usan todo. A veces la mayoría de gente que va pues a la farmacia le dice, esto tiene que ponerse junto, a veces son 2 o 3 cosas. Y esto para el dolor, este para la fiebre, este para la tos, etc. Y nosotros somos pues bastante crédulos en ese tipo de cosas. La gravedad de la intoxicación por estos AINES, que vamos a ver en general, es mezclar dos. Es mezclarlo con anticoagulantes, mezclarlo con hipoglicemiantes, los diabéticos, mezclarlo con personas que usan para las convulsiones, mezclarlo con sulfamida y estos tipos de, ¿vale? Psiquiátrica, cardíaca, etc. Las mezclas no son buenas. Lo que hacen es alimentar el poder tóxico de los medicamentos. Hay que esperar por lo menos unos 30 minutos para tomar uno de otro.
Dentro de los mayores que se conoce es el ibuprofeno. Hay muchas cosas que se han mencionado, ¿no? Y definitivamente todavía no hay nada de lo que se pueda decir, esto es definitivo, pero se utiliza, esto es lo que frecuentemente utiliza, usted ya sabe, uno de los seguros de nuestra patria, él utiliza eso, pero hasta para dolor de muela, como se dice. Y hay buenas situaciones, como menciona, ¿no? Es bueno, barato y todo, pero hay una situación que también que se ha estado investigando, como le digo, no hay un consenso, pero yo lo coloco ahí porque ya hay estudios acerca de eso. Cuando ha habido reportes médicos de esto, que disminuye la acción de los antibióticos. Es cuando hay las dos, ¿no?, elementos juntos, va a provocar supuestamente, como le digo, eso todavía está en confirmar mucho, pero es lo que se ha visto en algunos trabajos de investigación, la limitación en la acción de los antibióticos. Este ibuprofeno definitivamente tiene que ver con dos cosas importantes, ¿no? Y tiene que ver con esto definitivamente. La relación de la dosis del medicamento y el aumento del riesgo cardiovascular y también en este caso también de la hipertensión. Y estas son las dosis, dosis ya que nos complican las cosas, ¿no? Como le digo, la mayoría, si uno se pone a mirar qué es lo que compra la gente, siempre va a comprar algo para el dolor o para la inflamación, y generalmente es lo más fácil, ¿no?, conseguir. Entonces, cuando uno ve esta cantidad, estamos viendo que puede representar este tipo de manifestaciones. Estamos hablando de mayor de 400 miligramos, estamos hablando que aunque disminuye la situación clínica, entre comillas, va a manifestarse otro tipo de manifestaciones también de tipo sistema nervioso. Hipotermia, convulsiones, hipotensión, una acidosis metabólica, y puede llegar en algunos casos también a este nivel. Por eso le digo siempre, la mayoría de estas intoxicaciones, tres cosas para mí son importantes. Valorar el hígado, de donde va a metabolizarse, mirar el lugar donde va a eliminarse, ¿no?, y también, ¿no?, donde muchas veces se va a alojar también ciertos elementos. Y ahí podemos nosotros ver. Pero cuando la dosis ya pues pasa, definitivamente, ¿no?, ¿qué cosa va a suceder? Trombosis arterial, ¿no?, equiparable con inhibidores de la COX, a dosis estándar. Entonces, no solamente esto, ya cuando pasa tenemos un problema renal, hepático, y esto se agrega ya con dosis mucho mayores. ¿Qué cosa debo pedir yo? Que definitivamente siempre va a ser esto, en el nivel aparato respiratorio, riñón, hepático. Y lo que se pide para el diagnóstico final de este medicamento es ibuprofeno cuantificado, la cantidad. Este es el diagnóstico de la intoxicación y está referido a esta cantidad que ustedes ven aquí. Es solamente para dejarles, para que lo vean con la disponibilidad, vida media, unión de proteínas, volumen, excreción urinaria y rango de dosis recomendada, ¿no?, para tener algo de elementos también. Entonces hemos visto ahí tres de los frecuentes que utilizan, ¿no es cierto? Utilizamos paracetamol, ácido salicílico y ibuprofeno. Todo el diagnóstico final va a significar el hallazgo, o en orina o en sangre, de esos elementos. Ese es el diagnóstico final. Las otras son diagnóstico de intoxicación, que puede haber problemas respiratorios, que lógicamente todo va conllevado a la cuestión clínica, ¿no es cierto? Usted tiene que preguntarle qué ha pasado, no, es que estaba tomando esto,
Bueno, ya uno tiene una relación, pero para hacer el diagnóstico de eso es el hallazgo de estos componentes medicamentosos, tanto en algunos en orina y otros en sangre. Ese es el diagnóstico final. ¿Por qué con las drogas farmacodependencia? Ojo, no estoy tocando todo, porque ustedes están viendo, porque estoy acá solamente con medicamentos, tendría que buscar hasta medicamentos de todo tipo, y lo hay, ¿eh? Lo hay. Inclusive hasta la dosis para los anticoagulantes, todas esas cosas que implica otra situación, ¿no? Estos son los más frecuentes, y eso es lo que tenemos que manejar. Bueno, la farmacodependencia, también la OMS menciona que es un estado psíquico, físico, causado por el fármaco, cualquiera sea el organismo. Y ahí se va a dar manifestaciones definitivamente, ¿no? Y con las condiciones también de la inmunosupresión y un sistema de elementos. Solamente para mostrarle esto, que esto es lo que las drogas provocan esto, ¿no? Dependencia psicológica, física, hay síndrome de abstinencia, hay tolerancia metabólica, hay tolerancia farmacológica, hay tolerancia cruzadas y hay neuroadaptación cuando ya necesito más. Desgraciadamente, una de las cosas que no hemos visto en las drogas es que si no se está acá mencionando, ¿no? No se trata durante el año, es bien difícil, ¿no? Los cuadros son tremendos. Esta es una de las cosas nuestras, y es una pena, de verdad. Siempre somos buenos en lo malo, ojalá fuéramos buenos en lo bueno, ¿no? Fuéramos lo mejor para lo bueno. Y esto es una de las cosas que por desgracia tengo que mostrarle, y esto es parte, somos ahorita el tercer bebedor en el mundo, por no decirlo en nuestra patria. Acá lo que les he colocado, que esta es una revista de Colombia, son las concentraciones que hay. Ahora, esto es de Colombia. Yo sé que en la cerveza actualmente está bordeando hasta el 12% de alcohol. Bueno, desde tequila, whisky, y ahora esta es una de las cosas, ¿no? Cada vez que nosotros vamos a una reunión tiene que ser un aperitivo. Antes éramos cerveceros, ahora somos aperitivos. Y ahora si es whisky, otro nivel, ¿no? Y ustedes ven ahí lo que es la concentración de alcohol, llega hasta el 50%. Los vinos están en el 12% y las cervezas están también por ahí, más o menos el límite. El Perú está por el tercer lugar. Es el que toma cerveza en América. Y ahora, para que vean ustedes algunas situaciones. Prevalencia del consumo de alcohol, y he tratado de conseguir esto. Imagínense, esto de acá está en el reporte del 2018 y acá está el 2015, ¿no? Urbana, población total, adolescentes y jóvenes. En nuestra patria, el uso de drogas, de todo ese nivel, aparece a los 11 años. Ahí vemos nosotros, ¿no? Rural, en áreas urbanas y población. Acá tienen ustedes la prevalencia de vida y el consumo de alcohol. Nuestra patria, pues acá. Y acá tienen ustedes la edad promedio de inicio de consumo de alcohol. Okay. Entonces, para que ustedes lo puedan apreciar con tranquilidad. Miren, a pesar de que trató de buscar esto desde el 2012, en nuestro país, en nuestra patria, existe alcohólicos, más o menos 1,5 millones de personas. No esto refieren siempre a aquel que está muy, ¿no?, mareado, han subido de alcohol, pero actualmente ya los mismos psiquiatras mencionan que ese alcoholismo social, entre comillas, que llega hasta
privarse y es un alcohólico social, en términos. Entonces tenemos, y esto definitivamente. Y esto es una de las cosas también tremendas. Antes era, por decir, una relación de 5-1 con la mujer. Ahorita ya estamos de 2-1 y en algunos lugares está de 1-1. El consumo de alcohol de las mujeres también ha aumentado tremendamente, ¿no? Y ahí miren, en Perú el abuso y dependencia al alcohol es la tercera causa de las pérdidas económicas. En los años anteriores eran casi 400 millones de pérdidas. ¿Por qué? Muerte prematura, discapacidad, accidentes de tránsito, violencia, accidentes caseros en el trabajo, y eso se comparte también con otros usos de drogas, problemas sexuales, y también esto está relacionado también a las depresiones, ¿no? Problemas cardiovasculares y el cáncer. Recuerden ustedes que actualmente un factor del cáncer también es el consumo del alcohol. Y el mal pronóstico para los problemas de neumonía para estos pacientes es definitivamente el consumidor de alcohol. ¿Qué dice ahí? Consumo de 9 litros de alcohol por cápita, por año, 9 litros. Población adulta de 15 años o más. Perú, entre los países latinoamericanos con mayor consumo. Acá en este caso el mayor es cerveza, pero definitivamente igual la cerveza, el componente alcohólico, la ciudad. ¿Para qué cosa es lo que afecta el alcohol? Afecta el neurotransmisor GABA, aumentando la conducción del cloro y provoca la depresión. Primeramente hay una estimulación, ¿no es cierto? Luego ahí también hay un compromiso, porque también va a reaccionar dopamina, todos los elementos, ¿no? Y también esto, cuando ya se acumula, va a disminuir también los componentes que son importantes, ¿no? Y ahí vienen también los síndromes clínicos, alcoholismo crónico, ¿no? Lo que llamaba antes, un término ahorita se me ha ido, diablos rojos, ¿no? Dios azules, el término ahí. Ahora, ¿qué sucede cuando hay consumo? Y por esa razón, que una de las cosas que conversaba eso a mi colega que es radióloga, le decía, es una amiga del médico, y digo, Sarita, le digo, pero ahorita vemos que casi todos son hígado graso, ¿no? En realidad sí, hombre y mujer. No son alcohólicos, no serán alcohólicos, pero hombre y mujer ahorita toman. En unas reuniones siempre toman los dos, salvo los antiguos que somos nosotros. Tomamos poco todavía. ¿Qué cosa sucede? Hay aumento del ácido graso y triglicéridos, disminución de la oxidación lipídica, entonces aparece el hígado graso. Hay más hiperlactidemia, o sea, el ácido láctico, y disminuye ¿qué? La excreción del ácido úrico. Y eso es lo que, una de las cosas ahí en el trabajo, ¿no? Cada vez que un caballero se ponía a tomar de esto, venía a la emergencia con unos cólicos renales. Piedra, los cálculos. Y era justamente eso. El alcohol provoca, disminuye la excreción del ácido úrico. Entonces, dos cosas que estamos ahorita imponiéndose. En el hígado graso ahorita es frecuentísimo, en los dos niveles, hombre y mujer. Y eso tiene que ver, así sea, con una copita. Ahí vemos nosotros la dosis tóxica, y acá vemos nosotros todos los componentes por cantidad y el rango letal. Ahora esto, usted sabe, se hace la alcoholemia soplar ahí con los policías, 0.5 gramos por litro, pasa ese límite ya. Pero uno cuando comienza a mirar, no todos somos iguales, porque podríamos nosotros estar dentro incluyendo, ¿no? Ya tenemos que afecta así el tiempo de reacción. Por eso vienen los accidentes. Ahora que ya levantamos
en la cuarentena que hemos tenido tantos años, tanto tiempo, a mí parece que son años ya, va a suceder. Vamos a ver, muchos ya están por acá cerca, están haciendo ya bastante reuniones en términos, ¿no? Pero ¿cuál es el diagnóstico así fundamental para este tipo de problemas? Estanolemia. Se utiliza otro tipo no vamos a hablar de metodología, ¿no? Pero hay que descubrir que hay etanol en la sangre. No estamos hablando de metanol tampoco, que también es otro alcohol que se utiliza y que son dañinos. Estamos hablando del alcohol normal que la gente consume con frecuencia, ¿no? Siempre va a ser el diagnóstico del componente. Eso le da el diagnóstico. Ahora, los otros son elementos de apoyo a los problemas que ocasiona el alcohol. Electrolitos, lactato porque provoca hiperlactidemia, ureacreatinina porque tiene que ver con componente de riñón, ¿no es cierto? El componente, esto de acá también porque aumenta, ¿no es cierto? Cuando hay problema hepático, y hay que ver esto porque hay aumento de triglicéridos, ácidos grasos, hígado graso, entonces puede haber un compromiso también. El ácido úrico, porque hemos visto que aumenta el ácido úrico, ¿cierto? Examen de orina para ver cómo está brindándoles el apoyo también al riñón, y esto es porque es parte también del riñón, ¿okay? Del riñón, del hígado, digo. Entonces, todo esto son importantes hacerlo para ver la, entre comillas, la homeostasis del paciente. Pero que me va a dar el diagnóstico de la intoxicación es la etanolamia. O sea, ver las concentraciones del alcohol en la sangre. ¿Qué hay con esto? La cocaína o benzoilmetileconina, ¿no? Que así se conoce. Acá entramos ya a las drogas no legales, ¿no? En algunos lugares son legales, en nuestros medios no. Es obtenida en esta planta, etcétera, ¿no? Hay hojas, aceites, etcétera, etcétera. Todo lo que tú pueden verlo ya en términos con tranquilidad. ¿Cómo ingresa? En inhalación, fumado, intravenoso, y algunos son terribles, ¿eh? Hasta por la conjuntiva. Pero sucede eso. Y vemos que se distribuye de este nivel, ¿no es cierto? Por eso tenemos que ver cómo está el riñón, tenemos que ver cómo está en la parte hematológica y como siempre el hígado. El hígado es, en toda intoxicación tenemos que hacerle definitivamente todo ese apoyo, hígado, riñón y pulmones. En este caso es el. Y la eliminación, ustedes ven ahí. Esto solamente para mencionar toda la parte clínica y acá lo que sucede con este tipo, ¿cierto? Con nivel sináptico, a nivel del cerebro. Eso ya son parte clínica de ustedes. ¿Qué debemos pedir nosotros para hacer el diagnóstico? Acá ya no es intoxicación, porque lo que tome es malo, porque son sino ya intoxicación por el hecho de provocarlo, pero no como el hecho del antes medicamentoso, el alcohol, ¿no es cierto? Acá estas son drogas ilegales. Lo que se encuentre está mal, porque va a provocar problemas también, de todo tipo, como ustedes han visto en la parte clínica. ¿Qué se debe pedir? Siempre pedirse pruebas basales, ¿no? Y una de las cosas que se debe pedir, pruebas basales significa hemograma, glucosa, recuerden ustedes, examen de orina, porque va a afectar todo eso, pruebas hepáticas, pruebas perfil de urea y creatinina, etcétera, son las pruebas basales. Un AGA siempre es bueno pedirle, y electrolito, ¿no? Con los componentes que puede haber también. Pero ¿cuál es el diagnóstico de la cocaína? La benzoilmetileconina en orina. Se puede hacer esto, se detecta hasta los 6 días, y la técnica que se utiliza en laboratorios es cromatografía. También inmunocromatografía,
que vamos a ver ahorita cómo son esos elementos para hacer hasta... Ahora se está haciendo pruebas rápidas, como ahorita se está viendo el coronavirus. Esas pruebas rápidas también se hacen para esto. Pero el diagnóstico para determinar que este es cocainómano es este metanfetamina. Esto da el diagnóstico. Esta es la marihuana, ¿no? Tetrahidrocannabinol, una droga psicoactiva. Y también igual, miren, inhalación, ingestión, por gotas oculares, y etcétera, 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 etcétera. Siempre cuando uno ve a una persona así, con esta congestión crónica, lo ve en la calle, es típico que está fumando, ¿no es cierto? Y ahí vemos nosotros algunas manifestaciones, igual, ¿se dan cuenta? ¿Dónde se metaboliza? Por el hígado, pobrecito, ¿no? Y en la intoxicación de esto, generalmente no hay una cuantificación de hojas, ¿no? Sino la frecuencia. FERE, hiperexcitabilidad, alucinaciones, taquimia, disnea, se dan cuenta, problemas de tipo cardíaco, problemas de tipo eh, neurológico, conjuntival, problemas respiratorios, etcétera. Generalmente tiene una tos muy especial y una mirada muy especial también para eso. ¿Qué se puede pedir en estos casos? Hemograma, urea-creatinina, recuerden que se elimina por orina, y en la orina el tetrahidrocannabinol. Este es el diagnóstico. Este es para evitar los compromisos, pero el diagnóstico es este. Y están las pruebas. Estos son los sachets, acá se le agrega, en esto puede hacerse varias pruebas. Todas las drogas, hasta los barbitúricos, se hacen así actualmente. Porque esto, un break. Porque esto no significa ni dosis de intoxicación, ya está intoxicado por la droga. ¿Qué hay con los barbitúricos? También igual, son depresores no selectivos del sistema nervioso, un efecto de sedación, etc. Y hay muchos. Tampoco vamos a tomar todo eso. Hay de acción prolongada, el fenobarbital. A veces son componentes estos también de la anestesia. Con mucho cuidado, ¿no es cierto? Pero es así. Hay de acción intermedia, de acción corta, el pentobarbital y de acción ultracorta, ¿no? Entonces, son componentes ahí como dice depresores y también algunos se utilizan para la anestesia. ¿Qué hay de particularidad? La eliminación siempre va a ser lenta en lactantes y ancianos. Que ellos tomen, no puede haber el compromiso de otro tipo. Cuando uno toma estos componentes, cuando uno toma estos componentes de forma repetida, es la acumulación. Y también el hígado. Y también el riñón. Hay una dosis terapéutica, definitivamente, para todos los hay. Pues son componentes que se utilizan también a nivel, podemos decir, en términos así neurológicos. Y hay un nivel tóxico. Y uno se pone a mirar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Depresión del sistema nervioso central, falla cardíaca, miosis, midriasis, hipoxia, hipertensión. Hay también igual, acá hay un problema respiratorio y cardiovascular. Y llega a un problema también de compromiso renal. Entonces, ¿qué voy a pedir yo en caso?
Para el diagnóstico, nuevamente, es el nombre, ¿no? Cualquiera sea. Barbitúricos en sangre y orina. En la mayoría se utiliza la orina porque por la mayoría de la eliminación por ahí, pero no debo dejar de lado siempre la parte respiratoria, la parte renal y la parte hepática. ¿Okay? Eso es importantísimo. Y por los otros compromisos que puede haber, cardíaco, etcétera, yo voy a también pedir algunas situaciones. ¿Cuál es mi diagnóstico para cualquiera de estos medicamentos barbitúricos? Es el hallazgo barbitúrico en sangre y orina. Y estos son los componentes. Digo, a veces hacen hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 hacen a veces. Y estas son las pruebas cromatográficas. Eso lo que me interesa es detectar. Acá no me interesa cantidad, porque refiere. Acá ya ponen, en caso de los barbitúricos que también ingresan, ponen una dosis, como si fuera un corte, ¿no? Es decir, hasta aquí 2 a 10, más allá, no. ¿Okay? Entonces, pero de todas maneras, cuando ya hay compromiso, por eso no se va a hacer pues, para ver cómo está su nivel de barbitúrico, ¿no? Para eso tiene que ver el médico. Acá cuando ya hay una sobredosis, entonces tenemos que hacer el diagnóstico. Aquí sí debe. ¿Por qué está en ese problema? ¿Por qué está con problemas respiratorios? ¿Por qué está con problemas cardíacos? ¿Por qué hay problemas de tipo renal? Entonces ya se hace esta prueba y se hace como una cualitativa. Esto es el resultado. Entonces, barbitúrico, sangre y orina. Es para que vean ustedes nada más el tiempo que pasa, aparece en orina, ¿no? ¿Cierto? Y el tiempo que permanece en el organismo. Ahí están los componentes. Okay. Y por último, casi ya lo último, porque son situaciones también. Acá es tremendo, si uno comienza. Hay una situación acá que quise estudiarlo, pero me dijeron no te metes en eso. Es un problema, de verdad, más que judicial. Pero hay una cosa tremenda acá, ¿no? Los plaguicidas podemos nosotros tener, también clasificarlos, ¿no? De muchas maneras, pero esta es una clasificación bastante sencilla, según el tipo de organismo que se controla. Insecto, rondicida, herbicida, etc. Según el grupo químico del principio activo. Los órganos fosforados, que es uno de los grandes problemas en nuestra patria. Según la persistencia en el medio ambiente, ¿no? Y según la toxicidad aguda. Muy simple, es un término muy simple. Acá, plaguicidas fueron utilizados en la agricultura, ¿no es cierto? Y por acá está el paratión, una de las cosas frecuentes que utiliza todavía. Son los órganos fosforados. ¿Y qué tiene que ver? En su estructura química del fósforo, derivado del fósforo, y que también tiene problemas neurológicos. Lo hemos nosotros utilizado como aditivo y el problema es que muchos de estos podemos ser utilizados para multitud de cosas que trabajamos, inclusive hasta en casa, ¿no? El cuadro de intoxicación por este órgano fosforado genera un síndrome clínico con síntomas colinérgicos. Y es una de las cosas que es. Acá hay un problema con los receptores de acetilcolina. Ese es lo grave, ¿no? Que si no se soluciona una terapéutica, el paciente muere. Ingresa por inhalación, por ingestión. ¿Por qué? Por la liposolubilidad de esto. Y acá los órganos fosforados metabolizados por enzimas, esterasa, enzimas microsomales, transferasas. ¿Dónde va a ser eso? En el hígado. Pobrecito el hígado. Entonces, esto de acá, las transformaciones aumentan también la hidrosolubilidad. El hígado hace esto, o sea, lo descompone para que pueda ser excreto por el riñón. ¿Okay? Y acá lo que sucede es que la toxicidad es por la fosforilización de enzimas acetilcolesterasa en las terminaciones nerviosas.
o sea, dejan de funcionar. O sea, hay una pérdida de la función porque hay una acumulación de acetilcolina de las uniones colinérgicas y hay efectos muscarínicos y nicotínicos. Eso es lo que sucede. El órgano fosforado lo que hace es limitar la acción a este nivel de la colinesterasa. Ahí ven ustedes algunos síntomas muscarínicos, nicotínicos también, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es lo que se solicita cuando hay el problema de órgano fosforado, la colinesterasa? Se dice que lo bloquea. El problema es que dependiendo a veces del componente, de la cantidad, se va a pedir todo. Definitivamente hepático, porque es cuestión renal, que es importante, y la colinesterasa. Y generalmente en el diagnóstico se hace la colinesterasa de los hematíes, que persisten, tienen más tiempo, ¿no es cierto? Y porque la que está en sangre demora un poquito más. Entonces, hay pruebas especiales, no son pruebas ya con equipos de otro nivel, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros ver todo esto? Es, lógicamente, la parte clínica, la historia clínica, la epidemiología, la salud pública, y si queremos ver qué componentes, órgano fosforado, el dosaje de colinesterasa. Los niveles van a estar deprimidos en términos, porque no hay función. Y por último, ya para terminar casi esto, tenemos que ver también con algunos alimentos, ¿no? Solamente mencionarles de manera. En intoxicación por alimento hay el botulismo. Felizmente no tenemos la costumbre de nosotros de muchos elementos todavía enlatados, ¿no? Los hay, pero en otros todo es enlatado. Se enlata una sopa, se enlata una fruta, se enlata todo lo que sea enlatado. Pues ahí justamente hay una situación cuando no hay las condiciones, hay una intoxicación por isotoxina del Clostridium botulinum, ¿no es cierto? Y hay nosotros algunos. Es bueno comer las cosas fritas, ¿no? En términos. ¿Cómo actúan? Pues, ¿no? Y este es el vehículo. Todos los elementos que son prácticamente enlatados, se puede decir. Okay. Esto va a provocar, como acá creo que lo he puesto, va a provocar esto. Generalmente la incubación es de 6 a 12 a 16 horas. Vómitos, náuseas, diarrea, cefalea, parálisis ocular y orofaringe. Parálisis flácida, uno diría, pero este es otro, un Guillain-Barré, ¿no? Afecta músculos respiratorios, es bueno. Por eso hay que hacer el diagnóstico. Se hace definitivamente, ¿no? Se puede hacer, ¿no? La bacteriología, pero no es lo que se hace más, es el diagnóstico de la toxina. ¿Y dónde se hace el diagnóstico de la toxina botulino? En las heces y en sangre. La toxina, no el germen. Este es otro de los intoxicación alimentaria frecuente en nuestro medio, pero es autolimitado. El asunto es que puede llegar a tener una gravedad leve, no gravedad leve, sino moderada, hasta moderada, grave, es bien difícil, moderada, ¿cierto? Donde hay pues pérdida de electrolitos, vómito, etcétera. Y algunos dicen que puede llegar, no llega, probablemente no hemos visto ni un caso de este tipo, salvo pues que la cantidad de gérmenes sea, ¿no? Entonces puede ver eso y también la habilidad del paciente. Pero esas generalmente son autolimitadas. Ya por la situación de decir hemos comido y esto parece inmediato. Entonces, vemos inclusive hasta la primera hora, ¿no? No solamente hacer la primera hora, antes de la primera hora ya estamos sintiendo todas las molestias. Y eso generalmente es por estafilococo. Y ahí lo que vemos nosotros es esto, pues, ¿dónde fue? El examen clínico,
En algunos casos puede significar esto para determinar que no sea otro tipo de componente, ¿no? Pero por el hallazgo generalmente siempre es por una intoxicación alimentaria, una gastroenterocolitis frecuente y autolimitada. Ahora, hay otros, ¿eh? Hay un sinnúmero de cosas que no solamente lo estoy mostrando aquí, ¿no? Componentes a veces edulcorantes, un número de elementos que hay, componentes de ciertos productos también igual. ¿Ok? Entonces, recuerden algo dentro de todo esto. En caso de los medicamentos, todos los diagnósticos últimos es el hallazgo del medicamento o de la droga. Los otros son elementos clínicos que son historia clínica, que eso no se limita, ya no tendremos la sospecha, pero el diagnóstico final es el hallazgo del medicamento o del componente tóxico en este caso. Y en el caso de estos elementos de aquí, solamente es, en caso del botulino, es la toxina. En caso del alcohol, la alcoholemia hay que verlo en sangre, igual los barbitúricos, igual hay que hacerlo, etc. Entonces, ese es el diagnóstico final, por si acaso. ¿Ya? Entonces hemos hecho un repaso muy general, muy somero de cosas, ¿no? Y bueno, ojalá que esto nos ayude también a tener una visión de que la medicina es tan intensa. Solamente hablando de estos elementos, digo, agropecuarios, creo que serán pues 130 productos que habría que estudiarlo, pero por lo menos lo más comúnmente usado son los órganos fosforados. Entonces ya sabemos que el problema es el bloqueo de la enzima colinesterasa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces nos vemos con mi grupo más tarde. ¿Ok? Bueno, gracias.